Hoy voy a hablar acerca de la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas surge de un experimento que fue creado por Sir Barton. Él colocó dos coches de la misma marca, de la misma gama, en dos diferentes partes de Estados Unidos. Uno fue colocado en la parte de Bronx, una ciudad o una parte llena de delincuencia, con índices mayores a lo que es la violencia y el crimen, y el otro fue colocado en California, una ciudad o una parte más próspera donde los indicios eran más bajos. El primer auto que fue colocado en Bronx en menos de 30 minutos fue saqueado, robado hasta las llantas, mientras que el automóvil que se encontraba en la parte de California pasó un mes y se seguía intacto. La teoría de las ventanas rotas va aquí. Em, Llamaron a la policía y dijeron que no se metan en esta parte que iban a realizar. Pasa que el auto que se encontraba en California rompió las ventanas y al cabo de 24 horas el carro fue vaciado, robado. ¿Qué quiere decir la teoría de las ventanas rotas? Silvard trae que una ventana rota es algo que quiere decir que es algo evidente que quiere emitir un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje? Una ventana rota, sea física, mental, moral, tiene que ser desde el principio inmediatamente tratada. No de esperar a que esto influya y crezca más. Esto es lo que nos quiere decir la teoría de las ventanas rotas, que no hay que dejar avanzar, sino cortar desde un inicio. Ya. ¿Qué es la teoría de las ventanas rotas y cuál es su impacto en la percepción del orden y la seguridad en una comunidad? Listo, muy buenos días. Claro, en el tema de la teoría de las ventanas rotas, nosotros como Policía Nacional estamos enfocados en que no es lo mismo estar en el sur que en el norte, que es específicamente en la ciudad de Quito, como en Guayaquil estar en el Guasmo o estar en la Kennedy. Son sectores muy diferentes y apartados en los que tú tienes que focalizar y ver cuál es la problemática que existe. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al norte, dejas tu vehículo, se te lo van a desmantelar, se lo van a llevar en piezas, qué sé yo. Pero en la parte del norte va a haber un espacio de tiempo en el que no va a suceder eso, pero va a suceder. ¿Sí? Pues esa situación es lo que se va dando aquí dentro de la capital, igualmente, en el tema de la teoría de los ventanas rotas. ¿Cuáles son las consecuencias del falta de mantenimiento y cuidado en el entorno en términos de la seguridad y delincuencia? Ya listo, como tú puedes ver aquí un entorno totalmente limpio, un entorno que a ti te nace venir, estar aquí en la Carolina. Ahora, si tú te vas a una parte muy apartada de la ciudad, por ejemplo, te pongo nuevamente, le ponemos al sur, ¿no? Como ejemplo, te vas a un parque donde no existe mantenimiento, donde no hay luminarias, eso se transforma en un foco de vandalismo. ¿Por qué? Porque van a venir gente a consumir droga, van a venir gente a tratar de que las personas pasen por ahí sean estruchadas, sean maltratadas, chicas sean violadas. Entonces, ahí viene el actuar de la comunidad, porque la comunidad unida jamás será vencida, es un dicho que antes se mantenía, ¿no? Y eso es el tema de urbanidad en lo que nosotros podríamos, con lo que es seguridad ciudadana y orden público y lo que es policía comunitaria, aplacar con la comunidad para poder nosotros sustentar y solventar el entorno urbano. ¿Cómo se puede aplicar la teoría de las ventanas rotas en la prevención del crimen en la ciudad o el barrio que vivimos? Ya, dentro de un barrio sería, porque nosotros en seguridad debemos ir del micro al macro. Estamos claros en esa situación, porque si tú coaccionas a las personas con lo que está en el entorno, tú vas a lograr buenos resultados. Vas a lograr que en tu casa, si no tienes garaje, vas a dejar tu vehículo, no se te lo van a robar, no se te lo van a estruchar. Entonces vas a tener tú la certeza de que si tú vas en la noche, llegas, te bajas del bus y vas caminando porque tu casa queda, qué sé yo, bien metida en un barrio del sur, tienes la certeza de que vas a llegar. Entonces la cohesión que debe existir entre comunidad y policía es debe ser muy fuerte para nosotros poder aplicar esta teoría de las ventanas rotas. Cuando tú dejes o de pronto algún vecino te diga, le podemos acompañar. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Los vecinos que ya te conocen, ve, ya viene la niña, acompañándoles a su casa, con la seguridad de que ellos van a ver que tú vas a llegar segura a tu casa y tú puedas replicar eso con otra persona. Que cuando, por ejemplo, se bajen del bus digan, no, ya viene la señorita tal, acompañemos o vamos detrás de ellos para poder darle un acompañamiento. Porque
porque también en una mujercita hay mucha sensibilidad por parte de los delincuentes. ¿Qué políticas y medidas se pueden implementar para evitar la prevención de ventanas rotas y promover la seguridad ambiental, el orden y la seguridad en la comunidad? Ya, bueno, netamente nos vamos al tema ambiental también, es algo muy preocupante hoy en día, ¿no? Aquí en la ciudad de Quito tú puedes ver que no existe, bueno, me voy al tema de basuras, te pongo el ejemplo tan claro. Y te voy a hacer una pregunta a ti, ¿tú en tu casa reciclas? Poquito ya, o sea, casi nada. ¿Tú en tu casa escoges la basura orgánica? ¿Escoges la basura? No, no lo haces, entonces desde ahí debemos hacer. Sí, yo te pongo un ejemplo de un cantón tan pequeño como es el Cantón Mejía, no sé si lo conozcas, en la ciudad de Machachi. Ellos tienen políticas de limpieza y del entorno ambiental. ¿Por qué? Va a haber un día en que nosotros tengamos las bolsas de basura así, fuera de tu casa. Lo que está pasando hoy en Estados Unidos, con la serie de migrantes que han llegado. Si tú te puedes dar cuenta, dicen lo que no te muestra Nueva York, lo que no te muestra detrás de Nueva York. Te muestran bolsas de basura, te muestran ratas, ya dale de comer a una rata normal. ¿Sí? Y sabes que una rata atrae muchas enfermedades. Entonces, a ese punto yo voy. Si tú te vas solamente de aquí a media hora, a 40 minutos al Cantón Mejía, y tú vas a vivir ahí, en el momento en que tú sacas tu basura, no te la llevan. Porque si tú no clasificas tu basura, no te la llevan. Desde ahí vamos ya en el tema ambiental. Vamos a hacer que aquí esto va a ser un poco infeccioso. Tú dices, coge un bote, y sigue siendo parte del problema, más no de la solución. Entonces las estrategias en el tema ambiental nacen desde nosotros. ¿Qué quieres tú generar para un cambio en tu vida? ¿Qué quieres generar para tus futuras generaciones? Ese es el cambio que debemos nosotros generar, aparte de las estrategias y políticas que el Estado nos puede dar. Porque si tú no cambias desde hoy, no vas a cambiar el mundo. Y como última pregunta. Ya. Desde su punto de vista, ¿cómo cree que el crimen puede mejorar en la sociedad? ¿El crimen puede mejorar? ¿O cómo ¿O el puede, crimen puede disminuir? cómo podría disminuir? La criminología. No, Sí. mediante el crimen A ver, que vive cada día a día el país. Desde su punto de vista, como ya profesional, ¿cómo cree que sería mejor ayudar a la sociedad a quitarlo? ya. Verás, tú te has dado cuenta y has visto las entrevistas que hacen hoy en día los autócratas. ¿Qué te dicen? Estamos viviendo lo que hace 20 años vivió Colombia. ¿Qué vivió Colombia? Exactamente, si tú consultas hace 20 años con el cartel de Pablo Escobar, ¿qué vivió? Es exactamente lo que tú estás viviendo ahora. Sí, sicariato, muertes violentas, sí, droga, tráfico, trata de personas. Todo eso se está viviendo hoy en día en el Ecuador. Tú pasas y ves dos motos, una moto que están siguiendo con dos personas, tú automáticamente te vas a asustar. Porque eso simplemente, bueno, a tu edad, yo antes lo veía en películas, ahora ya lo palpamos en la realidad. Es la pura realidad que está viviendo. Entonces nosotros para generar un cambio, igualmente debemos ahondar en el tema de educación. El tema de educación es fundamental. Dentro del marco educativo que el Estado nos brinda. Porque si con las políticas anteriores que existían, dieron mucha rienda suelta a que los alumnos pasen a la primera, pasen a la segunda, pasen a la tercera y si es que por si acaso pasen a la cuarta. En nuestro tiempo, no te voy a decir que el tiempo de antes era mejor, estaría también cayendo en un error, pero el tiempo de antes te exigía a que tú seas mejor que ahora. Te exigía retos, te exigía pensar. Entonces, de ahí viene el cambio. Que si tú le dejas a libre albedrío a los jóvenes de hoy en día, ¿a qué se van a dedicar? A la droga, las mujercitas a la prostitución, que es lo más fácil, al robo, al asalto, ¿sí? a dañar el bien común. A eso es lo que se va a dedicar la gente. Entonces lo que nosotros deberíamos de enfocarnos es en el tema educativo, en el tema de que desde cuando tú en la concepción, que tú tienes que ser responsable para tener hijos, no traer hijos a sufrir en el mundo. Que si tú tienes 5 hijos y no tienes con qué mantener, ¿qué van a hacer tus hijos de ti? Por más madre luchona que tú seas. O sea, a eso debes apuntar. ¿Sí? Entonces hoy en día en la sociedad que tú ves ya familias, máximo 2 personas, con un hijo, con un perro. ¿Por qué? Porque la sociedad se está deteriorando. Y nosotros, en vez de ayudar, estamos fomentando a que se siga deteriorando. ¿Sí? Entonces, para las futuras generaciones, lo que nosotros queremos es dejar un país que esté sano, que esté económicamente bien, para que no tengan que emigrar después. Porque mira la migración que existió.
Estamos viviendo una etapa que vivimos en el año 99-2000, se está volviendo a repetir. En Estados Unidos con la apertura prácticamente con la apertura de la frontera, porque tú pasas como Pedro en tu casa. Entonces, esa es la situación a la que nosotros debemos apuntar. El tema educativo para poder paliar todo esto que existe ahora. Porque si tú buscas lo más fácil, así como fácil llegas, fácil sales. Eso es todo, gracias. ¿Cuáles son las causas más comunes de la criminalidad en la ciudad? La gente está prostituida porque se ve eso en todas partes como una peste. Se ve en la misma familia que viene el problema. ¿Cómo afecta el crimen a la comunidad en la sociedad en general? Porque, o sea que esas personas no se ocupan de nada. Es decir, que afecta de todo, porque en la economía, uno ya no se siente seguro pues, en ninguna parte. A mí me han asaltado, a mí me han robado cosas. He puesto denuncia y no he podido solucionarlas. Y lo que a mí me ha pasado puede pasar a cualquiera. Yo vivo por el sur, en Campicho, es un barrio donde hay asilo, es indigentes, esa huachaca, y no se ocupan de nada y son jóvenes. Y se les ve metidos de cabeza en esos contenedores, debe ser para sacar esas botellas, para los vicios. Y al que pasa le piden plata. El otro día que yo pasaba, se me llevaron mi mochila que tenía. Y yo por resistirme, pues me dieron duro, todavía me duele el brazo. Porque querían que yo les dé plata para ellos tomar. O sea, ya es como una costumbre que tienen. Suben a los carros jóvenes que no tienen ni 40 años, 30 años, y a pedir plata. Entonces ya la gente está prostituida. Desde su punto de vista, ¿cuál cree que sea la relación que hay entre la pobreza y el crimen actualmente? Bueno, hay gente que aunque sea sale a vender algo para poder vivir, pero hay gente que ya no. Se suben a pedir plata directamente y amenazar también. Entonces viene, o sea, la mentalidad de la gente está así, no es que no haya trabajo, porque una persona, por ejemplo, yo tengo ya tercera edad, yo he reciclado, he tocado reciclar. Ahorita en ese momento ya no puedo porque por la edad que tengo más de 70 años, pero un joven puede vender cualquier cosa y ganarse dignamente, sino de la mentalidad de la gente, y está prostituida. Eso viene de la misma familia, viene esa falta de educación, creo que es eso, o sea, falta de educación, porque no tienen idea de nada, pues o sea, ya están, ¿cómo se dice? Esos drogaditos, esos borrachos, chupines que le llaman, se reúnen entre ellos hasta donde yo vivo, hasta 20 de esos. No se ocupan absolutamente de nada. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? No se puede esperar nada. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia para que haya un cambio? ¿Usted cómo cree que podría mentalizar a las personas para que sea un crimen menor, para que todo esto vaya disminuyendo de poco en poco? Porque es una cosa de hace años que no, porque se habla, se puede decir. Yo creo que es la educación, porque esos chupines que le digo, que se reúnen ahí, que no se ocupan de nada, indigentes, no tienen nada de educación. Así se criaron como animalitos. Y lo que está haciendo el gobierno está muy bien porque está poniendo orden. Debe haber orden, porque ¿a dónde vamos a parar un país así? Mucha anarquía, Sí, la mentalidad de la gente está dañada totalmente. Yo he visto personas jóvenes que se ve que tienen juventud, ¿no? Que no son viejos, son jóvenes.
que suben a pedir plata con un equipo de sonido, qué sé yo, con una guitarra. Eso está mal, deberían prohibir, porque eso ya es mendicidad. Eso es mendicidad. La mendicidad. Aquí en Quito, donde más mendicidad hay. Los días sábados se reúnen hasta 500 mendigos a pedir caridad. Son como grupos así que andan por todos lados pidiendo caridad. Y no son viejos, hay jóvenes, los que ya están prostituidos, Ya sé. la mentalidad. ¿Usted cree que la política, cuál es el papel fundamental para que ellos puedan prevenir el crimen? ¿Qué papel Claro, la tiene? prevención sería lo principal, porque, por ejemplo, a mí me robó, si le digo que me robó unas 20 veces es poco. Yo he trabajado honradamente, pues, pero a mí no me han mandado a pedir caridad, los ladrones. Y yo no he caído en eso. No he caído ni en la delincuencia, ni en la mendicidad tampoco. En la prevención creo que está muy bien. Hay que prevenir, qué sé yo, que en los barrios haya más, se preocupe más del asunto de la seguridad. Porque hay que enfrentar al crimen. Ve que el crimen se va tomando espacio, pues hay que enfrentar al crimen y acabar con esa gente. Como está haciendo el presidente, está muy bien. ¿Cómo afecta el crimen organizado mundialmente? Afecta en todo, porque por eso mismo los gobiernos se están uniendo pues para poder enfrentar al crimen. Afecta en todo, por ejemplo, los narcos. Dice el gobierno, el presidente dice que han perdido. Les han hecho perder a ellos como $1.000 millones, que ellos ganan mucho más que el mismo gobierno, que el mismo Estado. Pues ellos son parásitos de la humanidad que deberían desaparecer, pero ellos no van a desaparecer, no van a desaparecer porque hay un gran negocio, imagínense. Pero lo que está haciendo el presidente está muy bien, enfrentando a esa gente. Es la única forma, no hay otra forma. Tiene que haber un enfrentamiento de la sociedad civil, ¿no?, contra el crimen, de todas sus formas. Porque el crimen está, como le digo, es como una peste, ¿no? Como el COVID, ese microbio, sí. Y además que no, como le digo, está en contra de todo lo que es moral, pues. Por ejemplo, si uno ha leído la Biblia, entonces uno ya tiene principios, ¿no? Claro. Pero es ignorante, vive como el animal, pues. Se endroga, toma esa guanchaca y vaina. Y todo eso ya se vuelven unas bestias animales. Son unos animales, no es película de los zombies. Salen, sí. Todos Hay que son- acabar con toda esa gente, no queda otro. Pero tiene que haber unión de la sociedad civil, no solo el ejército y la policía, sino también en los barrios, los dirigentes tienen que tomar cartas en el asunto por el bien de todos. No es que tenemos familia, hijos, nietos y todo eso. Entonces ya es una guerra, ya, pues, guerra declarada contra el crimen. Es que tiene que ser así. O sea, ¿Cuáles crees que son las causas principales del crimen actualmente? Sí. La brecha social más abierta entre la diferencia del rico y el pobre. Ya. ¿Cómo afecta el crimen a las comunidades y la seguridad ciudadana? Es la misma pregunta que te dije. Ahí la diferencia, hay una brecha más grande entre el rico y el pobre. ¿A quiénes van a secuestrar? Las bandas, los bandidos, ¿a quién van a llevarse? A los niños, ¿de dónde van a estar? A ver. ¿Qué medidas están tomando para prevenir y combatir el crimen en la ciudad? No sé, mira Desde tu punto de vista, ¿cómo crees o sea, que sería? en las noticias le pasa a una persona, a un rico le atropellan al hijo, lo que pasó con nuestro querido personaje que está, no el nombre, pero está encargado de la seguridad de tránsito. Le atropellaron a la hija y empezaron a hacer leyes, normas. Una persona le ves en la Simón Bolívar, le pisan cada rato, incluso otras personas hay accidentes
y no pasa nada. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo mejorarías esa parte? Hay desigualdad social, sí, pero ¿cómo contribuirías tú si fueras una persona que tendría influencia en la sociedad? Para que no haya esos Es fácil, cambios. pero es justamente creando los valores. Una escuela para vecinos, es por así decirlo. Para nosotros poder aprender a convivir con las otras personas. Porque todo es una conversación. El crimen es una conversación, el mal es una conversación y el bien también. ¿Cuál es el impacto del crimen en la economía en el país? Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que el crimen influye en el país? En la economía. Hay diversas maneras. ¿Cómo crees que el crimen en la economía afectaría? En el narcoestado que nosotros hemos estado viendo en El Salvador, lo que está pasando en México, un ejemplo, cuando hay estos grupos delictivos, justamente no afecta, bueno, también hay secuestros de ricos, lo que pasó en la costa, mataron a diputados, ¿cuánto costaba una vida de una persona? $20, 30, $50, niños jóvenes que eran los que estaban principalmente. ¿Cómo podríamos crearle? Justamente cubriendo los 5 pilares de Maslow, las 5 necesidades básicas. ¿Cómo se puede concientizar a los criminales a que se puedan integrar a la sociedad? Un criminal que quiere cambiar, que quiere concientizar, ¿cómo crees que tú le aportarías a que cambie, a que sea mejor? ¿Qué consejo le darías? Realmente nadie cambia por cuando le forzan, cuando le tienen miedo, torturado. Más bien el único cambio que provocaría en serio y cuando le conocen, Cristo sí cambia. Es la única forma en la que una persona incluso tendría la confianza para volverse a internar en el ecosistema. Porque apenadamente el mal todos lo tenemos. Y el querer robar, el querer apuñalarte, el querer secuestrarte, el querer torturarte por robar. Robarte incluso por nada. En los videos de Snow cuesta $10,000 un brazo y le ven como arte. Ya viene ya la concientización ya de cada persona. Pero a una persona que quiere cambiar, ¿qué consejo le darías para que pueda salir de esto? Porque no es fácil salir de un lugar donde no tienes recursos. ¿Qué le podrías decir para que esa persona siga adelante y deje ese camino que tiene? Por eso te puse, es Cristo, es el maestro que nos pone, como nos puso en su tiempo, es el mismo, es el único que nos puede cambiar en todos los factores. Ahora no estoy hablando de religión ni nada por el estilo, él se nos manifiesta. A Saulo de Tarso se le manifestó de una forma. A los criminales, a los que están criminal, bandido, delincuente y ladrón, que son diferentes las formas psicológicas de un punto social, están trabajando justamente internando justamente, viéndole la habilidad. ¿Sabes qué significa Ikigai? Es propósito de vida. Cuando tú estés feliz, no vas a estar justamente queriendo quitarle el teléfono a mi otro amigo. Sé que él también le esforzó, el papá le esforzó quitando el teléfono. ¿Por qué voy a quitarle solo porque a mí me da ganas? Le voy a apuñalar o le voy a torturar. Ahora lo que podemos hacer justamente es internarnos. No internación, porque incluso las personas cuando están en un centro de rehabilitación terminan peores. Porque un ejemplo, estamos los dos en un centro de rehabilitación. Hay gente más adulta, imagínate que tú eres una mujer. ¿Con qué tipo de hombres estás teniendo una rehabilitación, cachas? Porque yo tengo varias amigas, incluso en lo joven que soy, en AA cuando estábamos con varias personas, eran viejos de 40, 80 años, y habían amigas que eran de 25, 15 años, que estaban en el colegio. Obviamente por factores ya les iban así, y eso es un problema. Al tú juntar a mucha masa, ¿qué crees que es lo que pasa? Entre tigres, por eso es que el ser humano no se puede llevar, porque tigres están justamente solo queriendo competir, y eso es un problema. Te has dado cuenta de que nosotros siempre queremos, yo tengo la razón. Por eso hay las guerras, la diferencia social. ¿Qué papel tienen las fuerzas en la seguridad y la prevención del control del crimen? ¿Cómo crees que el país, con todo lo de las policías, militares, aporta en una seguridad para el país? Justo ayer estábamos conversando con un amigo que en varias circunstancias, a mí solo me han cogido 2 veces, pero estando aquí en lugares, una vez los militares nos cogieron, caminando con unos amigos, nos cogieron, en menos de 2 segundos ya estábamos ahí en el suelo, no sabíamos qué pasó, qué. Y de ahí obviamente pusimos la denuncia, empezamos a averiguarle porque un amigo ha tenido problemas de taquicardia y se nos desmaya, ¿qué ver? Y nosotros pensamos que nos iba a robar algo y de ahí nos explican y todo. Y esos procedimientos a 2 amigos les han llevado justamente. Han estado aquí sentados, la UPC les lleva y tú vas a preguntar, la gran mayoría no estoy quitando los méritos,
pero si empezamos a cuidar las raíces, ¿quién crees que está en los UPC? Más la gran mayoría de que les cogen están teniendo aquí fumando un porro, pegándose unas botellas, y obviamente no estoy a favor, pero sí se debería justamente, incluso no sé si has visto, pero a un ejemplo, una persona, yo en Calderón una persona estaba ahí borracha y obviamente el policía le cogió, le pateó a ver si tenía algo y me pareció algo loco, le dije no puede hacer eso, ¿quiere rebuscar usted? Yo le dije claro, pero para que no le golpee, porque eso también es un aspecto ya que, por ejemplo, si en el ejército es todo palo, todo es de ejercicio, ¿cómo te van a tratar? Tú estamos aquí caminando, vemos que por cuestiones de la vida nos parecemos a lo que están buscando y nos cogen y nos llevan a nosotros, porque la gran mayoría de personas que están en las cárceles, mira, ahí vienen justamente unos niños que empiezan, en esos pequeños pasos ya empiezan a vender. En San Roque la gran mayoría que venden les utilizan a los niños. ¿Y por qué? Por una brecha. Pero ¿qué les parece si en vez de eso vamos a prevenir, antes de que los policías, antes de crear más policías, más militares, más leyes, en concientizarles porque desde pequeñitos no tenemos esa idiosincrasia, ni esa ira, ni esa molestia por otra persona más. Uno no sabe qué es robar, o si sabías que era robar, si sabías que era ser narcotraficante. En los 80 era ilegal el tabaco, ahora lo ves en todo lado. Todo es una conversación, la verdad. Y el bien y el mal es justamente cómo es las percepciones. A mí me gustó algo muy bonito porque dijo un personaje, si el día de mañana se acabara el mundo, ¿qué estaríamos haciendo? Martin Luther King dijo, I have a dream. Yo seguiría todavía plantando un árbol. Parece raro, pero si nosotros empezamos a creer con conciencia con niños, no vamos a tener que ver guerras. Y menos de estas clases. Pero el ser humano, los 4.000 años que hemos estado aquí, ya nos hemos dado cuenta de que no nos podemos llevar, ni entre nosotros. Aquí en las canchas, hace 2 fines de semana, estaban jugando unos chinos y unos negros, y no me dejaron jugar. Ándate, fue para allá. Y yo sí, pero somos que racismo de aquí entre nosotros mismos. ¿Te das cuenta? De las personas. No viene solo ya factores. Esa es la fruta, pero no revisaron las raíces del árbol, de lo que estamos viendo, porque todo, justamente nosotros somos una muy bonita comunidad entre todos. ¿Qué medidas se puede implementar a nivel educativo y social para reducir el crimen en una sociedad? Como tú dices, hay niños que, por ejemplo, hay en la calle. ¿Pero qué manera le podrías tú educar para que el crimen en la sociedad se disminuya? ¿Cómo tú podrías influenciar a un niño de la calle, dependiendo su raíz que viene? ¿Cómo le podrías influenciar para que deje ese camino? Es fácil. Ikigai. Si encuentras tu propósito de vida, vas a estar muy ocupado porque te toca camellar como no te imaginas para querer o lastimar a la otra persona. Hay más de 400 personas que estamos viendo que podemos provocar un cambio y no es del final, no es del fruto, sino es la raíz. Nuestros padres tienen que también, incluso, si quieren unos hijos de élite, unos hijos de buena preparación, también nuestros padres tienen que ser eso. ¿O crees que tendría que haber un ejemplo? Si nosotros les damos una educación Montessori, Waldorf a los niños. Pero hay que tomar en cuenta que no todos los padres dan esa educación que tú dices. Hay padres que les da igual, por ejemplo, como tú dices, hay niños en la calle. Hay padres que mandan a sus hijos a que trabajen en la calle. ¿Qué educación le dan para que puedan mejorar? ¿Por qué nuestros padres tenían que trabajar? Obviamente para alimentarnos. Pero ¿por qué a los niños? ¿Por qué mandar a unos niños cuando como padres tenemos la responsabilidad de darle todo? Ese es el problema, porque nuestros padres estaban encargados de darnos la vida. Sea mucha, sea poca, la vestimenta, la alimentación, la educación. Ese conflicto, y ese es uno de los principales problemas, el sanar nuestras raíces. Sean nuestros padres buenos. Ponte un ejemplo, mi papá fue una X. Pero, me enseñó a ser diferente, a coger otras costumbres. Porque nuestros mejores maestros son nuestros padres, sean papá o mamá. Sean de un conocimiento elevado, no tengan conocimiento, pero el tener una sabiduría, el estar vivos, hace que puedan impartir un conocimiento. Y nosotros sanar esas heridas, empezamos ahí a funcionar como circuito otra vez. Por eso es que dije, nosotros vemos el fruto, no vemos las raíces. ¿Tú crees que como son nuestros gobernantes, es del pueblo? Si un ejemplo, todo el mundo, nadie, ¿cómo un niño le va a mandar a trabajar? Qué feo. Pero detrás de eso, una persona, si no tuvo amor, no tuvo cariño y no tuvo la parte económica, lo fundamental, tú nunca vas a poder dar lo que no tienes. Puedes cambiar, puedes Ojo. dar lo mejor.
no cumple, porque tú le mandas un ejemplo. A mí me da risa porque hay un montón de grupos del LGTBI y el mundo, apenadamente, las entidades que patrocinan económicamente hablando, en Estados Unidos uno de los primeros se le declaró como pedófilo. ¿Por qué? Porque quiere romper esos rasgos. ¿Tú crees que una paloma, un gato, cualquier animal se va a querer reproducir con el otro porque sabe que incluso no hay eso? Y esos no que son muy listos, no que han hecho gran cosa, pero en este movimiento el mundo es hostil, el mundo es cruel y apenadamente las guerras no van a terminar y los grupos que están, las minorías étnicas, minorías religiosas, minorías de género, apenadamente te das cuenta de que todo es una guerra. No diferencia el país, pero son diferentes formas de pensar, porque no respeto lo que pienso, te tengo que afectar, te tengo que lastimar o dañar. Empieza ahí la guerra o tengo que llevarte a bala o apuñalarte para que sea una guerra. Ya, gracias. Buenas tardes. ¿Cuáles son las causas del aumento de la delincuencia en nuestra sociedad? La falta de trabajo. ¿Cómo se puede prevenir los crímenes violentos? Concienciando a la juventud que se dediquen a hacer lo bueno y el amor entre familia y entre cada uno a su semejante. ¿Qué papel juegan las drogas en la reducción del aumento del crimen? Juega mucho porque los jóvenes piensan que ese es un escape a la necesidad, al desempleo y no, sino que tienen que acercarse a Dios porque es el único que nos puede librar de todo mal. ¿Cómo afecta la pobreza a la tasa de criminalidad en la comunidad? Bueno, eso ya es una excusa de la gente porque la pobreza existe cuando uno no quiere superarse. Cuando uno se supera, como yo, aunque sea buscando botellas, reciclando, pero no dejo que la pobreza me embargue porque estando pobre es que la necesidad hace que uno piense en robar, pero estando con su platita, su comida diaria, no tiene esa necesidad. Es una excusa de la gente la pobreza. ¿Cuáles son las relaciones entre el crimen organizado y la corrupción política? No le veo yo ninguna combinación porque la corrupción siempre ha existido. Y el crimen va a existir solamente, le digo, hasta cuando no haya esa unidad entre la gente, porque mientras la gente más se une, el crimen no existe porque dice que en medio del amor hay esa unidad. ¿Qué impacto tiene la tecnología en la comisión y la resolución de crímenes? Eso sí, o sea, es un avance porque la tecnología nos ayuda con cámaras para saber quién es, dónde se encuentran y así podernos atrapar. Es una ayuda total, o sea, sí es una ayuda eso, la tecnología. Desde su punto de vista, ¿qué opina sobre la delincuencia y el crimen que pasa en el país día a día? Cada día vamos de mal en peor, o sea, como le vuelvo y le repito, mientras no haya esa unidad, no haya ese amor entre humanidad como somos, siempre va a haber eso y el aumento va a seguir, o sea, tiene que haber esa unidad para que desaparezca toda lo que es la delincuencia y el crimen. ¿Cómo cree que usted, desde su punto de vista, podría mejorar el crimen en el país? ¿Qué podría aportar? O sea, la única, como le digo, sería que los jóvenes se dediquen a deportes, a caminar adelante, a buscar una ayuda y dejar a un lado las drogas, como digo, o sea, dejar a un lado, buscar la unidad, el amor siempre entre familia y desde el hogar, o sea, desde el hogar que les fomenten buenos valores porque desde pequeño se les enseña, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y del viejo no se apartará, o sea, si desde pequeño en la casa le inculcan buenos valores, nunca, o sea, sería la única forma de ayudar para que el crimen disminuya. Darles buenas enseñanzas y valores a los hijos.